Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Administrativo 2. El día sábado 27 de marzo de 2021, impartido a los jóvenes del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Continuamos con el tema de los ingresos del Estado. Hay diversas clasificaciones de los ingresos públicos ordinarios y de los extraordinarios. Además de la clasificación de ingresos por la vía del derecho público y privado, tenemos estas otras. La primera es la clasificación señalada en la Constitución y que se refiere a ingresos federales, locales o estatales y municipales. Es el artículo 31, fracción 4. La siguiente clasificación es la que de modo tradicional ha dividido los ingresos en ordinarios y en extraordinarios. Los primeros son los tributos que establezcan la ley anual de ingresos y los extraordinarios los que el poder público llegue a fijar excepcionalmente para enfrentar una situación de urgencia, como también está comentado. La segunda clasificación, como sucede en la mayoría de los casos, es insuficiente porque excluye las percepciones, por ejemplo, como las relativas al financiamiento, que deben considerarse ingreso provisional del Estado, pues han de restituirse y además no se proporcionan de forma obligatoria. Para algunos autores, los ingresos extraordinarios son los empréstitos, las multas, la emisión de moneda, la expropiación. La principal crítica sobre esta clasificación es que la expropiación implica un egreso pecuniario y no un ingreso. ¿Por qué? Porque hay que pagar. A ver, ¿qué se tiene que pagar en expropiación, Carlos Manuel? Aquí hay una crítica. La expropiación no debe ser tomada como ingreso del Estado, sino como un ingreso. ¿Por qué? Ustedes ya vieron la figura de la expropiación. ¿Por qué es un egreso, Carlos Manuel? Guillermo Valero, la misma pregunta. ¿Me la repite, por favor? ¿Por qué es un egreso la expropiación? ¿Un ingreso, Y dijo? aquí está mencionando que cuáles son los ingresos extraordinarios y mete entre esos, o se comprende entre esos, la expropiación. Y aquí viene la crítica. No va a ser posible que lo comprendan como un ingreso si la expropiación es propiamente un ingreso. ¿Por qué es un ingreso la expropiación? Usa un poquito de lógica y sentido común. Ándale el concepto de expropiación, que ahí tienes la respuesta. Pues obviamente el concepto de expropiación dice que es cuando regresamos a que sea propiedad de la nación o propiedad del Estado en general. Algún recurso puede ser algo como, por ejemplo, tierras donde se encuentren ruinas o petróleo, o en general como lo hicimos hace muchos años con el petróleo, que lo volvimos a que volviera a ser patrimonio nuestro y en general que pues, generara dinero para el Estado y para el país. Al menos me baso más o menos en eso para mi respuesta. Sí, pero la expropiación, Pero, sí, no, tienes razón en lo que dices, de que si, acuérdate, maestro, ¿cuál es el concepto? maestro, pero ya ve que para explorar, para hacer la Expropiar. expropiación, ajá, a veces hay lugares que son privados, se puede decir, bueno, o alguien es dueño de esa propiedad y el Estado o la nación tiene que sacar un precio, pagar un precio por esa parte. Entonces yo ¿Cómo creo que se ahí llama eso según el concepto de expropiación? Acuérdate que tiene que haber una es causa de utilidad pública. Es el primer requisito. Los indemnizan, ¿no, profe? Así es. Y si los sí, indemniza, así es. ¿qué significa? ¿Es un ingreso o un egreso? Es un egreso porque está sacando bolsa del Estado, del país, para pagarle a un particular. Así, lo indemniza, está sacando dinero. Ellos están viendo el beneficio que van a obtener por la expropiación. Por eso lo están metiendo en lo que es un ingreso extraordinario, la expropiación. Pero es propiamente un ingreso porque para poder expropiar hay que gastar, y es lo que acaba de decir acertadamente Jorge Chin.
como está, ¿no? Como estaban en las antiguas rifas, entrando y ganando, ¿no? O sea, entrando, acaba de entrar, pero con una respuesta acertada, y tiene razón. Por eso es muy importante, jóvenes, que se sepan los conceptos o en qué consisten estas figuras jurídicas, como es el caso de la expropiación, para que de ahí puedan sacar su conclusión. Bueno, seguimos entonces. En el derecho financiero, la doctrina emplea esta clasificación de este tipo de ingresos. Impuestos, derechos, cuotas de seguridad, contribuciones de mejoras y aprovechamientos. La Ley de Ingresos de la Federación determinó que el poder público puede captar los 9 rubros siguientes, o sea, impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, rezagos, o sea, contribuciones causadas en años anteriores pendientes de liquidación o de pago, productos, aprovechamiento, ingresos de paraestatales, aportaciones de seguridad social, ingresos derivados de financiamiento. Eso según la ley de ingresos. Por nuestra parte, y de acuerdo al principio con el Código Fiscal de la Federación, la clasificación que dan son las contribuciones que comprenden los impuestos, los derechos, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejoras. Tenemos también los recargos, las multas, los productos y los aprovechamientos. Con la expresión de contribuciones, el legislador quiso utilizar la terminología del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, donde se establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público. También se ha dicho, quizás con ingenuidad, que el término contribución no resulta tan conclusivo como el del tributo. Este es, sin embargo, más técnico. Bueno, el impuesto, ¿cuáles son sus características? El impuesto es la principal figura tributaria, económica y doctrinalmente que por ella el Estado obtiene la mayoría de los ingresos y el particular hace la más importante contribución de algo de su patrimonio para los gastos de la comunidad. Aludamos a ciertos aspectos relacionados con el impuesto, sin ahondar en ellos, sino solo esbozarlos, pues su estudio detallado corresponde al derecho fiscal. En primer término, consideramos aceptable la definición que da el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, pero del año de 1967, que dice: impuestos son las prestaciones en dinero o en especie que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas o morales para cubrir los gastos públicos. Veamos otro concepto. Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie exigidas por el Estado en virtud del poder de imperio a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Esto lo dice el juicio. Profe, ¿cómo que en especie? Sí, en especie que pueda ser en otra cosa que se dé. Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie exigidas por el Estado. O sea, cuando sí, tú, pero ¿cómo alguien va a pagar en especie sus impuestos? bueno, si tú tienes una deuda con Hacienda que no le pagaste y le debes a Hacienda, pues Hacienda puede iniciar un procedimiento para embargarte una propiedad y así cobrarse. Estamos hablando, no le vas a pagar, pues sí se va a cobrar en especie como una propiedad. A esto se refiere. ¿Ok? Y por último, este jurista Francisco Nitti define como el impuesto como una cuota, parte de su riqueza, que los ciudadanos dan obligatoriamente al Estado y a los entes locales de derecho administrativo para ponerlos en condiciones de proveer a la satisfacción de las necesidades colectivas. ¿Y cuáles son las características del impuesto? Normalmente se estudian en este tema los principios y las características del impuesto. Mencionaremos 2 versiones al respecto. La mayoría de los tratados de la materia cita al inglés a este señor Adam Smith.
desde cuya óptica los principios teóricos de los impuestos son justicia, certidumbre, comodidad para que el contribuyente efectúe el pago y economía. Este último consiste en que el costo de recaudación sea bajo. Y conforme a la definición del Código Fiscal anterior y prescindiendo de los contenidos del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, tales principios o características son las siguientes. Primero, se trata de una prestación en la que el particular no recibe nada determinado o determinable a cambio. Tú vas, pagas tu impuesto y ya. Y pagas impuesto por el temor que te puedan meter a la cárcel si no lo haces. Evasión fiscal. Número 2, los sujetos a pagarlos serán personas físicas y morales. En ocasiones, las llamadas unidades económicas podrán ser sujetos pasivos del impuesto. El derecho vigente incluye al Estado como posible obligado. Número 3, debe cubrirse en dinero y en casos excepcionales en especie. Es general, la carga tributaria debe estar prevista para aplicarse a cualquier individuo sin discriminación. Y 5, la obligatoriedad, dar el importe del impuesto es un deber ineludible y de ninguna manera potestativo o opcional, que si quieres pago no lo pago. Es un deber. Ok, el tema 5, la concurrencia impositiva y principios constitucionales del impuesto. La concurrencia impositiva, de imponer. La doble imposición se presenta cuando una misma fuente es gravada con dos o más impuestos, ya los establezca una misma entidad, o bien porque concurran en esa fuente dos o más entidades diversas, dice el jurista Ernesto Flores Zavala. La concurrencia impositiva puede ocurrir por diversas combinaciones donde participen en la federación, las entidades, los municipios y otros países. Dicho fenómeno, llamado también doble o triple tributación, es sumamente complejo y difícil de resolver. En general debe evitarse, pues daña al contribuyente. Al respecto, bastante se ha logrado en el sistema hacendario por los convenios de coordinación fiscal, que si bien son criticables por igual escasa autonomía local, han arrojado resultados positivos. Como complemento de las características del impuesto, vistas en el párrafo que antecede, señalaremos los principios constitucionales establecidos en la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Federal. Primero tenemos lo que es la legalidad, es decir, el impuesto lo fija la ley y nunca un reglamento, o sea, ni un decreto o un acuerdo, y por lo tanto resulta general, y además, como ya vimos, obligatorio. Servirá los impuestos para cubrir los gastos públicos. Los impuestos no estarán destinados a un fin específico, sino de forma global, irán a las arcas estatales para ayudar a satisfacer las necesidades públicas. Excepcionalmente se ha admitido que algún impuesto tenga un propósito determinado. La jurisprudencia ha sido variable en esto. El vigente artículo 1 del Código Fiscal de la Federación establece que la ley puede prever fines específicos, algo totalmente contrario a la teoría tributaria. Número 3, deberán ser proporcionales y equitativos. Se ha estudiado mucho en la doctrina y en la jurisprudencia qué significan uno y otro de estos vocablos. Sergio Francisco de la Garza concluye, se sintetizan en que sean justos los impuestos, es decir, deben de ir en proporción a los ingresos o gastos por gravar. Número 4, nuestro derecho habrá la posibilidad de que se establezca el recaudo en los 3 niveles de gobierno: federación, estados y municipios. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? Los autores estudian los elementos del impuesto por mayor o menor extensión y variación de número. Para nuestros fines introductorios al derecho financiero, mencionaremos únicamente los sujetos, los objetos, la fuente y la flota.
A esos elementos hay que agregar tarifa, base, exenciones, momento de exigibilidad, fundamento, motivo, procedimiento. Ahí vamos, más allá. En su síntesis están descritos estos elementos que les acabo de mencionar primera, los sujetos y los objetos de los elementos del impuesto. Tenemos la clasificación de los impuestos. La mayoría de los autores proponen una serie de clasificaciones de los impuestos, como reales y personales, objetivos y subjetivos. Los primeros indicarán la materia imponible y los segundos el sujeto pasivo. Y tenemos también los impuestos directos o los indirectos. En el primer caso, la ley indica con claridad quién es el sujeto pasivo. En los indirectos permite que la carga impositiva sea trasladada a otra persona. Esto de la cuestión tributaria, jóvenes, pues, ya veo que no se puede coordinar por esto, que en esta administración ya se estableció a nivel constitucional. Puesto que las clasificaciones anteriores son discutibles, señalaremos la de Sergio Francisco de la Garza, a cuyo decir, los impuestos pueden ser sobre capital, o sea, riqueza ya adquirida, trabajo y consumo o gasto, que son los indirectos. Estos son los temas. Bueno, ¿qué son los derechos fiscales o las tasas? La figura tributaria denominada derechos o tasas tiene semejanza con el impuesto, en tanto que debe ser establecida en una ley y puede aplicarse coacción por el Estado para poder lograr su cobro. Los derechos fiscales o tasas son cargas tributarias por servicios del Estado de carácter jurídico administrativo que éste presta en su calidad de órgano soberano. Este es un concepto que nos da el jurista Mario Pugliese. Estamos entonces en presencia de una contraprestación pagada por el Estado. En ello radica la principal diferencia entre los derechos y los impuestos. Los derechos deben cubrirse básicamente debido a la prestación de servicios consulares, aduanales y registrales, así como a causa de la utilización de la zona marítimo-terrestre, en la que paga el ayuntamiento a la federación. En el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre del 81 se publicó la Ley Federal de Derechos, la cual tendría vigencia anual y fue reformada posteriormente para conferirle permanencia y definición. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha opinado al respecto. Dice, de acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos ha de entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas. De tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos, ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios. Hay una figura también que son las contribuciones especiales. Esta figura tributaria no estaba prevista en el Código Fiscal Federal, fue introducida por reforma el 31 de diciembre de 1985. La mayoría de los ordenamientos locales la regulaban desde décadas atrás, las contribuciones especiales. Apareció cuando el Estado realizó determinadas obras de infraestructura como alcantarillado, agua potable, el servicio de drenaje, banquetas o alumbrado público, lo cual incrementó el valor de los inmuebles cercanos a estas labores. Tal aumento del valor llamado plusvalía implica un beneficio para el gobernado y se considera por lo tanto equitativo que éste aporte alguna cantidad en virtud. En Yucatán, en la administración pasada, debían establecer un impuesto sobre la plusvalía de los inmuebles. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, no se vayan lejos, los predios que estaban, los que estaban alrededor de la Gran Plaza.
pues antes de que existiera la Gran Plaza, pues sí tenía un valor normal, tan solo una unidad, costaba en una zona rica, pero ya con el boom de la Gran Plaza, de cine y todo, pues ya que estar cerca de una plaza de eso también limita el valor de los predios, es la plusvalía que se incrementa. O sea, no es el mismo el valor del predio antes de que existiera por ejemplo, la Gran Plaza, que hay después. Porque ya incluso es un atractivo que vas a vender, dices, no, a una cuadra de la Gran Plaza. Creo que tiene que estar bien ubicado. Entonces, la ubicación también hace el precio de los predios. Si ustedes se dan cuenta, un predio cerca del centro, es caro. Pero si vas a una colonia, está más barato, precisamente porque hay el factor de ubicación, pero también tiene que tomarse en cuenta la plusvalía, normalmente que se refiere a la construcción del terreno. Si tú haces un castillo, un predio sencillo en una colonia, pues lógicamente, pues, tú lo invertiste, pesos. Bueno, pues alguien que le guste, tú puedas al menos recuperar no solo el precio del terreno, sino también de la construcción. Y eso son ya cuestiones, vamos a decir, de derecho cooperativo, derecho material. El artículo 7 del Código Fiscal del Estado de Baja California establece que las contribuciones especiales son tributos que fija la ley a quienes independientemente de la utilidad colectiva obtengan beneficios diferenciales particulares derivados de los. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación define contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Para nosotros, las contribuciones especiales de mejoras, de infraestructura, de plusvalía o de obra pública son sinónimos, aunque se buscarán diferencias con ánimo de organizar las clasificaciones tributarias. Tenemos también la figura de los productos. Los productos son definidos en la ley como contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. La terminología empleada parecería llevarnos a concluir que no se trata de ingresos tributarios. Si aceptamos que los productos son ingresos estatales por la vía del derecho público, deberán reconocérseles la categoría de tributos y por lo tanto su obligatoriedad y institucionalidad. Si por el contrario se admite que son ingresos por la vía del privado, deben excluirse tajantemente de la clasificación que ya hemos utilizado. Otra figura, jóvenes, los aprovechamientos. El legislador incluye en este rubro los ingresos, que el poder público recaude distinto de las recaudaciones, los financiamientos y los de organismos paraestatales. Resulta difícil encontrar cuáles ingresos por la vía del derecho público no citados cabrían aquí. Podríamos hablar de los rezagos, también un crédito fiscal no pagado oportunamente, pero esta categoría contable no varía la naturaleza jurídica de modo adecuado. Esto fue la unidad 7. La unidad 8 nos habla de los inventarios del patrimonio del Estado y la contabilidad. Inventarios. Según el jurista Joaquín Escriche, inventario es el instrumento en que se escribe los bienes de alguno por muerte suya o por razón de tutela o por embargo u otro cualquier motivo. Esta palabra proviene del latín derivándose del supino inventuna, el verbo invenire, que significa hallar, y se aplica a dicho instrumento ya porque este es un verdadero repertorio
de todos los bienes de una persona o casa que se ha hallado o se ha encontrado. Estamos hablando de la figura del inventario. El autor citado, Joaquín Scriche, agrega que el inventario es un acto conservatorio que tiene por objeto hacer constar el estado de una sucesión o herencia o del patrimonio de un menor, y que para el economista es una lista detallada de los stocks de un comerciante que se valora periódicamente para que se pueda preparar un balance. Los bienes normalmente se cuentan, miden o pesan y se hace una estimación o valoración de ellos. De acuerdo con lo anterior, los inventarios serían la expresión escrita y numérica del patrimonio entendido, sin entrar en polémica, como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona física o moral. En el caso de las personas morales o colectivas, el concepto adquiere mayor relieve en la atención de derechos y obligaciones o activos, ya que la información proporcionada por el balance permitirá a aquellas la toma más acertada de decisiones. De eso estamos hablando de inventario en general, pero ¿qué son los inventarios estatales? El Estado. El Estado posee su carácter de persona moral o colectiva, de acuerdo con sus fines, un enorme patrimonio que comprende, entre otros, los bienes de naturaleza intransmisible, como los culturales y del subsuelo, los de uso común, o muebles e inmuebles transmisibles a particulares mediante procedimiento especial, y que el Estado destina a participar en organismos descentralizados y en empresas privadas. Todos ellos son susceptibles de inventario según sea su naturaleza. La Secretaría de la Función Pública debe llevar un registro de la propiedad federal y manejar el inventario general de los bienes inmuebles. Es el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A dicha dependencia, junto con sus similares de economía, de medio ambiente, recursos naturales y de energía, corresponde determinar las reglas aplicables en la elaboración y actualización de catálogos e inventarios generales de los bienes, patrimonio del Estado y a la función pública, vigilar su estricto cumplimiento por todas las dependencias y las entidades. Ya ven que hay una nueva dependencia también del gobierno que era para recuperar el abogado, y ahí adentro pues se estaban haciendo cosas que denunciar. La Secretaría de Educación Pública se encarga de llevar un registro de la propiedad literaria y artística y formular el catálogo de los monumentos nacionales, en tanto que la de medio ambiente y recursos naturales efectúa el inventario de estos, según la Ley Orgánica de la Administración Pública. Tenemos también dentro del Estado lo que es la figura de la contabilidad. Se ha denominado contabilidad el método para inscribir el valor monetario de las operaciones comerciales, como compras, ventas, ingresos, entre otros, de una persona física o moral, con el objetivo de ponderar las consecuencias en el patrimonio. Al respecto, se ha determinado que los fines principales asignados a la contabilidad son tres. Primero, expresar la situación financiera de un patrimonio. Toda persona física o moral tiene uno. ¿Cómo está su situación financiera? Número dos, servir información para efectuar los cálculos relativos al pago de las cargas fiscales. Y número tres, proporcionar los datos encargados de la toma de decisiones requieren para el eficiente control de su actividad. En la práctica, cuando hay obligación legal de llevar la contabilidad, las negociaciones pequeñas permiten esta. Lo hacen solo cuando sus ingresos justifican y están en posibilidad de llevar. Esto es lo que se refiere al tema de la contabilidad. La unidad 9 ya es un poquito más extensa. Los contratos que celebra la administración pública. Son varios tipos y estamos hablando de contratos
administrativos. Dada la enorme cantidad y además diversidad de cuestiones que el Estado maneja mediante la función administrativa, la administración pública tiene necesidad de realizar convenios y contratos que le permitan efectuar acciones que la habiliten para el logro de sus cometidos, lo cual toma indispensables las relaciones con los particulares. Los necesita porque no tiene a su alcance todos los bienes o los servicios requeridos. En este sentido, la administración suscribe una serie de contratos, como por ejemplo los de obra pública y los de suministro, que son los típicos contratos administrativos, los de obra y los de suministro. Estos últimos se encuentran en el campo del derecho privado. En las relaciones con los particulares, el Estado, despojándose aparentemente de su poder soberano, recurre a concertar determinados pactos para producir, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. De esta manera, puede haber contratos celebrados, como ustedes podrán ver, por la administración pública, los cuales son regulados por el derecho privado. Pues se trata de un contrato, estamos hablando de derecho privado. Es muy debatible aquí si la administración pública prescinde de la personalidad estatal del derecho público y adopta una de derecho privado. No entraremos en el estudio de las teorías sobre la doble personalidad estatal. Son materia de otro curso y eso ya lo vimos. Que por un lado el Estado pues, es un ente soberano, pero cuando va a entrar al derecho ente soberano, estamos hablando de derecho público. Otra posibilidad sería el derecho privado cuando se eleva este tipo de contratos con particulares, porque no puede actuar como soberano, sino como uno igual del particular. Porque estamos hablando de derecho privado. Pese a las últimas ventajas de la administración y que a ella necesita el bien o el servicio, los particulares parecen los más interesados en contratar con el Estado en razón del volumen de bienes o servicios proporcionados a los entes públicos. Dan a los particulares más que se acuerdan entre sí. De cualquier forma, no cabe decir que solo la administración pública necesita de los particulares, sino que estos también requieren sus contratos, con la característica de que la primera siempre ha de ver por el bien de la colectividad y su actuar se rige por ese principio, en tanto que los otros buscan el lucro o el interés personal. Ahora bien, la administración pública celebra convenios y contratos. Esto es una realidad. Sin discutir las nociones civilistas, daremos la definición del maestro, el jurista Rafael Rofina Villegas, que lo vimos cuando analizamos lo que es el derecho civil. El convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales. Por tanto, el convenio tiene dos funciones, una positiva, que es la de crear o transmitir obligaciones y derechos, y otra negativa, que es la de modificarlos o extinguirlos. Y a su vez define contrato como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios, el contrato. Y después que se puede hacer una modificación a un contrato haciéndose un convenio. Por eso se menciona que el convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar. También está la palabra modificar. Tiene una conceptualización más amplia y el contrato pertenece al género de los convenios. Dada la evolución del derecho administrativo, es necesario concluir que sí existen los contratos administrativos, los que la administración, más precisamente el Estado, como persona jurídica, celebra a efecto de cumplir un fin público o satisfacer alguna necesidad de carácter colectivo.
Los contratos sujetos a derecho privado que celebra la administración pública. No hay obstáculos para que la administración pública celebre cualquier tipo de contrato o convenio, entre ellos los sujetos a derecho privado, los cuales atienden, por supuesto, sus características. Además de los contratos específicos que el programa de señala, pensamos que los órganos de la administración pública, en nombre y por cuenta de la federación, pueden celebrarlos de todo tipo como cualquier ente público. Tenemos, por ejemplo, los contratos de arrendamiento, el contrato, eso lo van a ver ustedes mucho cuando estén litigando, es el contrato de prestación de servicios profesionales. ¿No? Uno quiere ser empleado del gobierno, pero le vas a hacer algún servicio jurídico, bueno, se le va a hacer contrato para el efecto de que te va a pagar tus honorarios, pero sin tener una relación de supeditación con el Estado. Ya queda menos de un minuto, jóvenes, ahora de corte. Regresamos inmediatamente para la conclusión de nuestra clase de hoy, sábado 27 de marzo del 2020. Regresamos. Gracias.